hay que detener la transcripción. Eso. Ya. Ya, perfecto. A ver, entonces, vamos a hacer algo. Primero, me gustaría saber si ya les enseñaron lo que es modificadores de acceso. Me imagino que ya lo han de haber visto, ¿no? Yo creería y esperaría que sí. Bueno, para entender un poquito la cosa, en Java nosotros tenemos 4 modificadores de acceso que nos van a permitir acceder, valga la redundancia, a nuestras variables o incluso a nuestros métodos. Y por ahí también en las clases, aunque en las clases solamente se suelen usar modificadores de acceso público y privado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos modificadores de acceso? Pues bueno, estos van de la mano con lo que viene a ser el pilar de encapsulamiento de la programación orientada a objetos, que nos permite ocultar información que no es necesaria que el usuario conozca de nuestra aplicación o de nuestro programa. Por ejemplo, si yo estoy creando un programa en NetBeans y creo un método que no necesariamente el usuario tiene que enterarse de que está ahí, yo puedo hacer ese método privado. Si yo quiero crear un atributo que no puede ser alterado, por ejemplo, digamos que estoy haciendo un programa para registrar personas no sé, en algún consultorio médico. Entonces, para esto, yo necesito registrar la cédula de esas personas. Y la cédula de estas personas puede ser un atributo, pero yo no quiero que ese atributo sea accesado por otras personas fuera del programa, entonces puedo volverlo un atributo privado. Am, o inclusive me parece que podría ser una... No, no, no puede ser. Bueno, entonces eso. Ya, esa es la finalidad de los modificadores de acceso. Nosotros tenemos 4, son público, protected, default o privado. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Pues bueno, como el nivel de acceso que poseen. El modificador public es como el modificador sí a todo, ¿ya? Con este tú vas a poder acceder a cualquier cosa, así lo pongas en un método, así lo pongas en una clase, así lo pongas en un atributo. Puedes acceder a este desde qué cosas, desde la misma clase, ¿ya? Desde cualquier clase del mismo paquete, ¿sí? Si yo creo otra clase, vamos a decir, déjeme crear otra clase, Java class, vamos a llamarle persona. Persona y vamos a ponerle un public string cédula. Digamos que es un string, ¿ya? Entonces, si yo creo un objeto persona, acá, en el main, persona, p1, es igual a new persona, puedo acceder al atributo persona. Perdón, puedo acceder a lo que viene a ser el atributo, un segundo, NetBeans está un poco, al atributo cédula. Ya, yo puedo acceder a este atributo y puedo decir que esto va a ser igual a 099, ya, eso que está ahí. Yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el atributo está público. Ahora, ¿qué pasa si le quito el modificador de acceso público? Ya, vamos a ponerle ahora protected. Protected. Ya, ¿qué es lo que va a pasar? Según este gráfico y según lo que ya deberían conocer, el modificador de acceso protected también me permite acceder desde la misma clase a ese elemento. Entonces, yo, vamos a ver, desde la misma clase, sí, correcto. Entonces, esta es una clase. También me permite, me olvidé de estas cosas, desde cualquier clase y desde una subclase. ¿Qué es esto de subclase? Esto ya tiene que ver con lo que es temas de herencia, entonces no vamos a entrar mucho en eso todavía. Ya. Desde una subclase el mismo paquete y subclase fuera del mismo paquete solamente a través de herencia. Ahora, no me permite acceder desde cualquier clase fuera del paquete, el modificador protected. Entonces, mira, aquí yo puedo acceder porque estoy dentro del mismo paquete. Si yo creo otro paquete, vamos a ver, vamos a ponerle paquete 2, perdón. Yo creo otro paquete y quiero crear una nueva clase main, digamos, main 2. Y aquí creo un objeto de tipo persona. Me va a dar error porque... ah, 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 aquí. No, escribí mal. Ya.
Entonces, yo he creado otro objeto persona en un paquete fuera del paquete original, ¿ya? Y mi clase persona se encuentra dentro del paquete original. Entonces, vamos a ver qué pasa si intento acceder a ese elemento. P sub 2 punto, si ves, no puedo accederlo. Y así yo escribo P sub 2 punto cédula es igual a 1, 2, 3, 4, 5, ya, todo eso me va a dar un error, ¿ya? Y el error me va a decir lo siguiente. Entonces, dice, el atributo cédula tiene acceso protegido en la clase persona. Entonces, siempre que por lo general estés creando algún programa, por lo general esto se va a presentar en sus proyectos. Y no te permita acceder al elemento como tal o te salga algún error en específico en el atributo o en algún método, puede ser por el modificador de acceso. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este modificador de acceso? Es básicamente esta, ocultar am, o evitar que el usuario o la persona haga uso de estos atributos o elementos sensibles. Por ejemplo, digamos que en otro paquete se está trabajando otra finalidad del proyecto que no requiere que se utilice la cédula. Entonces, ¿yo para qué la voy a mostrar? Yo necesito aplicar el principio de encapsulamiento porque a su vez esto corresponde a buenas prácticas de programación. ¿Ya? Entonces, es necesario aplicar encapsulamiento a nuestro programa en todo momento. ¿Sí? Así sea una aplicación súper simple, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso, déjame comentar esta línea. Ese lo van a utilizar bastante, tanto el public como el protected. Y bueno, el default, no mucho, pero el default es básicamente esto. ¿Ya? Eh, eso. Eso es el modificador default, nada más. ¿Ya? Eso es lo que hace. Dice, se puede acceder desde la misma clase, ¿sí? Permite acceder desde la misma clase del mismo paquete. Este es el paquete. Y yo puedo acceder desde la otra clase en el mismo paquete, sí. No hay problema. ¿Qué más? ¿Puedo acceder desde una subclase del mismo paquete? Sí, eso todavía no lo vamos a ver, pero bueno. Perdón, ya. Desde una subclase fuera del mismo paquete, eso no. Ya, fuera del mismo paquete, el modificador de acceso default no me permite trabajar. ¿Ya? Em, Bueno, en el anterior tampoco, solamente trae gerencia, por eso no vamos a andar ahí todavía. Ya. Y el privado, que es el más bacán, el que por lo general se suele usar en la mayoría de atributos. Ah, y es lo que se recomendaría siempre, a no ser que sus profesores les indiquen lo contrario. El modificador de acceso privado es el más restrictivo, ¿ya? ¿Por qué? Este solamente me permite acceder a ese elemento desde la misma clase. O sea, yo no puedo acceder desde otra clase, así esté en el mismo paquete, desde otro paquete, desde otra clase en otro paquete. No, no, nada que ver. Solamente desde la misma clase yo puedo acceder a un atributo privado. Entonces vamos a poner private string cédula, ¿ya? Si yo quiero acceder, guardo, ya, si ves, mira, aquí me sale automáticamente un error. Entonces, ese error se debe a que aquí me dice el atributo cédula tiene modificador de acceso privado. Entonces, la única manera en la que yo voy a poder acceder a este atributo es si yo estoy dentro de esta misma clase. Vamos a crear un método main dentro de esta misma clase y vamos a copiar esta línea. ¿Ya? Ahí. Si te das cuenta, ahora no me da error. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la misma clase y dentro de la misma clase yo puedo acceder a los elementos. No me gustaría que te mecanices que las únicas cosas a las que se les puede aplicar modificadores de acceso son a los atributos, porque no es así. También es a los métodos, ¿ya? Y a las clases, de hecho, también, solo público y privado. Pero no te mecanices con eso. Muchas personas dicen, no, porque es un método de ley, tiene que llevar un modificador de acceso distinto al público. De hecho, perdón, un atributo. De hecho, los métodos también, ¿sí? Los métodos también. Y más adelante, en lo que es su proyecto, ya les han de indicar eso, ¿ya? Entonces, estoy dentro de la misma clase, mi atributo es privado, yo puedo acceder a él. Pero no necesariamente mi programa, el main, cuando yo digo mi programa me refiero al main, ya, tiene que estar en la misma clase. Eso no es correcto. Lo ideal siempre es tener otra clase aparte que se llame main, donde se va a llevar a cabo la ejecución de mi programa. Entonces, ¿cómo arreglo yo esto? Digamos que quiero acceder al campo cédula. No necesariamente para cambiarlo, sino para verlo. Digamos que es necesario mostrar por pantalla el atributo cédula. Entonces, p1.cédula. Digamos que es necesario hacer eso. Si yo tengo mi atributo cédula privado, yo no voy a poder hacer eso, ¿ya? Se va a presentar un problema brutal. ¿Y qué es lo que hago ahí? ¿Me hago bolita y lloro? No, por supuesto que no. ¿Ya? Lo ideal es siempre conseguir lo que son los getters y setters. Entonces, vamos a crear una clase bien bonita. Ahorita estamos repasando todo lo que es teoría, ¿ya? ¿Cuántos estamos? Creo que está solamente... A ver, ahí está. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Entonces, cualquier teoría
vamos a repasar solamente la teoría. Cualquier pregunta que tengan me la hacen. Y una vez que terminemos, nos vamos a hacer un ejercicio PEPA. ¿Ya? Entonces, los getters y setters. Vamos a crear otros atributos. Private string nombre. ¿Ya? Private int edad. Private boolean. Pongámosle es casado. ¿Ya? Para saber si la persona está casada o no. Vamos a crear un constructor. Me imagino que ustedes ya han de haber visto lo que es sobrecarga de constructores. Bueno, sobrecarga de métodos también. Entonces, vamos a crear un constructor, public persona, y vamos a darle que reciba la cédula, el nombre también, la edad, y el boolean es casado. Ya voy a ahondar en algo bastante bacán aquí, me gustaría que lo entiendan, porque yo me imagino que ustedes ya han de saber crear constructores, ¿no? Entonces, para crear un constructor, ¿cuál es la típica firma? Siempre todos lo sabemos, public, el constructor siempre tiene que ser public, no se olviden de eso, muchachos, ¿ya? Entonces, public, el nombre de la clase, y dentro, como parámetro, los argumentos que quiero entregarle para asignárselos a los atributos de mi clase, ¿sí? A los atributos que va a tener mi objeto. ¿Que es obligación incluir todos los atributos dentro de los parámetros? No, no es obligatorio. Yo puedo hacer esto y crear un objeto sin el parámetro descasado y mi programa sigue funcionando. ¿Alguien me puede responder qué valor se le asigna al atributo escasado si yo nunca lo asigno en el constructor? Falso. Falso, por defecto. Ya. ¿Y si fuera el atributo cédula, qué valor se le asignaría? Nulo. Null, null. Ya. ¿Y a los enteros? No Se me recuerdo. quedan. No No, recuerdo. Ya. bueno, creo que es cero, ¿no? Sí, correcto, correcto, es cero. Ajá. A todos estos elementos, a lo que vienen a ser los tipos de datos primitivos, recuerden que en Java tenemos tipos de datos primitivos y de referencia. No sé por qué esto me sale así, creo que, por esto de aquí. Eh, Nombre es igual a nombre. Esto que estoy haciendo aquí lo pude haber hecho más rápido, ¿ya? Como con Con NetBeans. clic NetBeans mismo derecho. exacto, con clic derecho, qué cracks. Podemos hacerlo con clic derecho mucho más rápido, sí, pero mi recomendación es que lo hagan solamente cuando se encuentran confiados, porque puede que en sus exámenes o en sus evaluaciones les pidan que agreguen algo extra en el constructor. No sé, que una variable la inicialicen con el valor, digamos, cero. Y ustedes van y ponen this punto variable igual ya, porque están mecanizados. Entonces, siempre traten de hacerla como manualmente, a no ser que estén súper confiados de que tal y como El, NetBeans lo va a el hacer, examen usted. será en lápiz y papel, flaco. Ya, bueno, entonces no van a poder No hay generar clic código en derecho. NetBeans. Sí, sí, F, muchachos, bueno. Entonces, bueno, por ese lado no tienen la desventaja de equivocarse en esta cosa, ¿no? Miren, esta es la forma. Ya me imagino que ustedes saben, ¿no? Clic derecho, insertar código, nos vamos a constructor y le damos a todo, ¿ya? Y automáticamente se me genera un constructor con todos los atributos, lo cual está bacán, súper, súper chévere, ¿ya? Asimismo, yo puedo generarlo con otros atributos. No necesariamente con los que están ahí, con todos, puedo generarlo con menos, como les había mencionado. Vamos a agregarlo nomás. Boolean es casado. Y si yo no asigno aquí nada, este dis punto igual, ya todos lo hacemos porque estamos mecanizados, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué se hace esto? Yo no entendí Por- muy bien. A ver, tú no entendiste muy bien. ¿Alguien más me iba a contestar? Creo que era, no sé quién. Miguel. sí, el 10 A ver, da porque se supone que se está repitiendo la misma variable que está en el constructor. ujú. Es como para hacer referencia y que no haya problemas, se pone en el 10. Correcto, correcto. Esa es la respuesta. Si la quieres ver de la manera simplificada, es así. Ajá. Pero técnicamente, lo que nosotros estamos haciendo con el dis es hacer referencia al objeto que nosotros estamos creando. Entonces, déjenme ilustrar esto acá, porque esto ahorita por lo menos es como que si la definición que tú me dices está perfecta, ¿ya? Es como para no equivocarnos, porque yo puedo omitir este dis, ¿ya? Y poner aquí, en vez de poner cédula, pongo identificación. Identificación, y acá en vez de poner cédula pongo identificación y no hay ningún problema. Puedo hacer eso, ¿ya? Pero para que nuestro programa se vea más bonito, más estilizado, porque nosotros somos gente de clase y queremos hacer las cosas chéveres, programadores de clase, ¿ya? Lo ideal es hacer esto. This.atributo es igual a parámetro que se le brinda aquí.
y por lo general estos parámetros tienen el mismo nombre del atributo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta palabra clave? Recuerden que this es una palabra reservada en Java. La palabra reservada this. Bueno, en el momento en el que yo estoy en el constructor, estoy a punto de crear un objeto, ¿sí o no? Entonces, todo lo que yo coloque this.atributo está haciendo referencia al atributo del objeto que yo voy a crear. Digamos que tengo otra clase, perrito, y tiene un string, asimismo, llamémosle nombre, ¿sí? Un string nombre. Si yo pongo this.nombre, estoy haciendo referencia al nombre del perrito que yo voy a crear, ¿ok? Ahora, eso es este lado de la asignación. ¿Cuál es el significado de este otro lado? Este otro lado corresponde, ahora sí, al parámetro que yo estoy pasando aquí dentro del constructor. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tenerlo siempre presente. Lado izquierdo de la asignación hace referencia al objeto que yo voy a crear. Le estoy asignando a ese objeto este atributo, es decir, estoy accediendo al atributo de mi objeto, al atributo cédula. Y del lado derecho estoy asignándole el valor que yo le brindo aquí, ¿ya? Para eso se usa la palabra clave this. ¿Que van a haber errores si yo no pongo el this? No necesariamente, pero miren, aquí me sale un warning que dice, el valor asignado jamás es usado, ¿ya? Asignar a él mismo. Entonces, si le doy al enter, bueno, esto no me dice nada útil. Entonces, siempre lo ideal es que usen this, ya, es recomendable. Incluso, no sé si vienen rúbricas, me imaginaría que sí, pero siempre usen this, ¿ya? Usen this, bueno, a no ser que les indiquen lo contrario, que lo dudo mucho. Entonces, esa es la finalidad de this, muchachos. En el momento en el que yo estoy creando un nuevo objeto, ¿ya? Cuando yo estoy accediendo aquí con esta línea, lo que estoy haciendo es acceder al atributo que estoy indicándole aquí, ¿ya? Y con este lado solamente le estoy asignando el valor que yo le pase acá como parámetro, ¿ya? Entonces, déjenme ver si puedo ilustrar esto de una mejor manera. Eh, Aquí, no sé si sus profesores les hayan enseñado esta página, súper buena de hecho. Vamos a... Este es Python Tutor, nos sirve para identificar todo lo que es el código de... ¿Saben qué? Vamos a ver aquí, déjenme abrir un método main nuevo. Solamente para ilustrarles cómo es. Persona P1 es igual a new persona. Bueno, el operador new me imagino que ya han de saber para qué es. Cédula, Ya vamos a ponerle nombre, Pepito. Vamos a ponerle edad. Pepito tiene 22 años, digamos. Y boolean es casado, false. A Pepito le va mal en el amor, ya. Entonces estamos creando este objeto. Vamos a mandar todo esto a nuestro Python tutor para ver cómo funciona todo este código, ¿ya? Entonces vamos a ver. Esta es una página solamente para ilustrar, para que vean cómo es que funciona la cosa. Aquí tenemos nuestro código, ¿no? Uy, ¿qué pasa aquí? Support features. Qué vergüenza, a ver. Esta es documentación, mucho texto. Creo que nos faltó algo. Ya, me faltó, claro, esto de aquí. Me comí una llave, pues. Ahí debería funcionar. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a esperar a ver cómo funciona este código. Qué vaina. Por favor, ayúdanos. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Déjenme quitar todo esto, porque en serio me gustaría que vean cómo es la ejecución de este código. Eh, Ahí vamos a intentarlo otra vez. Tenemos este código. No, ahí Vamos. en la opción te decía que lo acabas de resolver, que les diga cómo lo resolviste. Eso decía. Ajá, eso decía. A ver, no me percaté. Por Vamos eso a ver. había como una ventanita para que pongas un mensaje, Ya, para ya, que ya, ya, expliques ya, cómo lo ahí salió. explicaste. Ahí salió, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Ya, miren, entonces vamos a ver cómo es la funcionalidad de este código, qué es lo que está haciendo nuestro constructor y todo esto, para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Entonces, la línea roja es la línea que se va a ejecutar. Nosotros estamos dentro del main. Recuerden que siempre lo primero a ejecutarse dentro de un programa es el main. El main hace las llamadas a los métodos y a las creaciones de los objetos. En el momento en el que yo accedo o creo un objeto, automáticamente me voy a la clase de ese objeto. Recuerden que no necesariamente el main tiene que estar en el mismo archivo, puede estar en otro archivo, ¿ya? Aquí solo lo estamos haciendo así para que funcione el Python Tutor. Entonces, vamos a ver, siguiente. ¿Qué se está ejecutando? Estoy creando el objeto persona, ¿ya? Estamos en la línea 18, aquí no ha pasado nada todavía. Vamos a ver, siguiente. Ok, acabo de crear mi objeto
¿sí? Esta es la línea que se acaba de ejecutar. Acabo de crear mi objeto, persona, y entonces mi nuevo puntero va a estar justo en la creación del objeto, en el constructor en sí. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo, recuerden, este es el main, estos son los objetos. Yo estoy mandando a crear un objeto y automáticamente apenas estoy intentando crear un objeto, se asignan los valores por defecto, que ya conocemos, ¿no? Me dijeron a los strings y a los objetos también, su valor por defecto es nulo, por si no lo sabían, ¿ya? Entonces, ahora lo saben. Su valor por defecto nulo, tenemos el string cédula, se inicializa con nulo, el nombre también con nulo, la edad con cero, es casado con falso, ¿ok? Entonces, pero al momento en el que yo entro en el constructor y hago estas asignaciones que están aquí, si se dan cuenta, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, si ven, ya dejó de estar nulo, porque se están asignando todos los valores que yo estoy designando aquí dentro de mi constructor. ¿Ya? Sigamos. Y listo, se termina de llenar esto. Entonces, estoy creando la instancia de mi clase, ¿sí? Ya lleno con todos los datos. Eso es lo que hace el constructor. Me gustaría que entiendan bien cuál es la finalidad del constructor. No simplemente es construir un objeto a partir de una clase. Esa es la definición easy, ¿ya? O sea, lo interesante es cómo funciona. Entonces, si se dan cuenta, bueno, el objeto que estoy creando en el main apunta a esta instancia, a esta referencia. Eso lo van a ver más adelante, no se preocupen. Esto es porque es un método que no retorna nada, el constructor no retorna nada y básicamente eso. Entonces, ahora tengo mi nuevo objeto, persona, perdón, p1, que va a apuntar directamente a esta referencia, esta instancia de persona, que este es mi objeto, ¿ya? Esto es solo una variable de referencia, pero este es mi objeto. Yo sé que puede ser un poco complicado verlo al principio, pero mientras más vayan practicando y más se familiaricen con el contexto y la teoría del código, se les va a facilitar más. Entonces, esta es mi Disculpa, variable de referencia. Diga. disculpa que te interrumpa. No, tranquilo. Entonces, primero se irá al main, el código irá al main, dice, hey, necesitamos crear el objeto P1. Ujú. Entonces van al constructor y ahí lo crean mediante el Exacto, constructor. O exacto. sea que el public class no es para construir el objeto, El sino es como public para class. crear. Ahí arriba. Ya, Ese. a ver, te explico. Una Ok. clase es como un mapa. Intenta ver una clase como un mapa. ¿Sabes qué? Déjame mostrarte algo. Yo tengo aquí creo que tú no viniste la semana pasada, ¿no? No, recién estoy viniendo, Ya, loco. déjame mostrarte en la semana pasada las diapositivas de la semana anterior. Ahí tengo un ejemplo súper chévere, para que veas lo que es más o menos una clase. Ya, a ver, déjame compartirlas rapidito. Aquí está. Ya, entonces, es más o menos esto, haz de cuenta. Esto es una clase es como un plano, es como un mapa que tú vas a usar para construir varias cosas. Yo puedo tener una clase carro, y esto es un carro en sí genérico, o sea, si te das cuenta, el man no tiene color, no tiene marca, no tiene placa, nada. Y a partir de esta clase carro, yo puedo crear varias instancias de un carro, varios objetos de tipo carro que van a tener diferentes características en función de sus atributos. ¿Cuál sería un atributo de la clase carro? Por ejemplo, color. Yo puedo crear un carro que tenga el color blanco, otro el color rojo, el color negro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Asimismo, puedo tener otro atributo que sea marca. Puedo tener un carro marca Chevrolet, marca Nissan, marca Toyota, no sé. Ya. Entonces, la clase es en sí el plano que nosotros vamos a utilizar para crear objetos. Es como nuestra guía, nuestra receta. Oye, ¿quieres crear un objeto? Ok, estos son los atributos que tienes que llenar. Ok, creaste un objeto, estos son los métodos que puedes utilizar. ¿Ya? Acá tengo otro ejemplo. Déjame. Oh, ok, ok. Aquí está. Ya la vi. Esto, imposible perderse con esto, ¿ya? No sé cuántos sean fans de Minecraft, pero bueno. Todos Digamos que locos. nuestra clase es un cubito. Esto es un cubo genérico, no tiene nada. Digamos que está inicializado todo con nulo. Este es como nuestro plano, ¿ya? Entonces, la clase se va a llamar cubo y yo puedo tener varios atributos dentro de esa clase. Entonces, a partir de esa clase cubo, yo puedo generar varios objetos de tipo cubo con diferentes características. Por ejemplo, puedo generar uno que sea tierra, bloque de diamante, ya piedra, madera, etcétera, etcétera. Y todos van a tener diferentes características. Ahora, ojo con esto, ojo con esto. No necesariamente que un objeto tenga las mismas características que otro objeto, es decir, los mismos valores en sus atributos, implica que son iguales. Esto no es verdadero, ¿ya?
No se olviden de eso. Vamos a ver Dame un Ah, ejemplo con eso está sí, curioso. eso está cool. Vamos a verlo ahorita. No sé si que respondí tu pregunta. Te la guiaste. No sé si solo sea La yo. de. No, no, o sea, perdón, me imagino que fui yo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, claro que la respondiste, gracias. Dale, bacán. Entonces, vamos a hacer esto. Yo aquí acabo de crear un objeto de tipo persona. Quiero enseñarles qué es lo que sucede cuando... Voy a crear otra persona, ¿ya? Persona P2 es igual a... Bueno, aquí, control V, control C, control V. Ya. Si se dan cuenta, mis dos personas van a tener los mismos datos, ¿sí o no? Tiene la misma cédula, el mismo nombre, la misma edad y el mismo booleano. Entonces, técnicamente podríamos decir que son la misma persona. Digamos que son la misma, perdón, misma persona. Disculpen, amigos. Ya, digamos que son la misma persona. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el operador para comparar cosas en Java o en general en programación? Yo no. ¿No? El igual igual. El igual igual, ¿ya? Ok. Vamos a utilizar el igual igual, pero antes déjenme mostrarles esto. Tengo dos variables, ¿sí? X y Y de tipo entero, las mismas con el mismo valor. Entonces vamos a comparar X igual a Y. Yo le estoy preguntando a Java, oye, ¿el valor de X es igual al valor de Y? Respóndeme. Entonces vamos a mostrarlo. Déjenme imprimirlo así mejor para que se vea más chévere. Ya, ahí. El valor de X es igual al valor de Y. ¿Qué está pasando aquí? Value prime time for binary. Oh, ya. Debí haber hecho esto, perdón. Ahí. Entonces, vamos a mostrar esto por pantalla. Estamos en la clase persona aquí. ¿Qué pasó? String in boolean. No se puede aplicar a los tipos dados. Me imagino que va a ser por esto. Ah, claro. Creo que... No sé si se puede, si no se puede concatenar. Vamos a intentar quitarle esto, ya. Veamos qué tal va. Yo esperaría que sí funcione ahí. Ya, ok, me retornó true. Entonces, los números son iguales, ¿sí o no? Ya, eso está al ojo. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero comparar estas dos objetos personas? Vamos a ver. So, ¿son la misma persona o son P1 y P2 la misma persona? Técnicamente sí, ¿sí o no? Es lo que nuestra intuición nos dice. Entonces, vamos a ver si es verdad. P1 igual a P2. Vamos a imprimir esto. Veamos qué pasa. Falso. ¿Alguien sabe por qué esa respuesta es falso? Porque, o sea, los manes tienen los mismos atributos, tienen la misma cédula, el mismo nombre, la misma edad, Creo, tienen todo igual. creo Ujú. que es porque se guardan en diferentes lugares. O algo Exacto, así. Ajá. exacto, correcto, gracias. Nosotros al trabajar con objetos o con variables de referencia en Java no podemos utilizar el operador igual, igual. Grábense esto, chicos. Esto sirve solamente para tipos de datos primitivos, para comparaciones primitivas, por lo general entre booleanos, entre enteros, doubles, lo que sea, ¿ya? Pero cuando ustedes estén trabajando con un tipo, una variable de tipo de referencia, no es correcto usar esto que está aquí. ¿Ya? ¿Cuándo se usa esto? Ya vamos a ver. Y lo mismo aplica para strings. ¿Ah? No sé cuántos de ustedes hicieron la tarea de estructuras de control. Me imagino que todos tuvieron esa tarea, ¿no? En la tarea de estructuras de control había algo que les pedía validar si el usuario ingresaba el string para salir de un bucle S o N. S significa sí, N significa no. Y muchos utilizaron esto. Entonces, como if variable de salida es igual, y ahí colocaban el string sí. Ya, en algunos casos funcionaba, en otros no. Y eso es por esto mismo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque string no es un tipo de dato primitivo. Ya, no se olviden de eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, la costumbre. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, imprimamos el objeto P1. Vamos a ver qué nos va a salir. Imprimamos el objeto P2. Esto no tiene
tienen un método toString, no sé cuántos estén familiarizados con el método toString, ya lo verán más adelante y ahí van a entender el porqué de todo. Pero bueno, mostremos esto por pantalla. Uno esperaría que salga bien bonito. Persona 1, todos los atributos, bla, bla, bla. Persona 2, todos los atributos, bla, bla, bla. Ya. Pero ¿qué es lo que nos sale? Aquí está. Estos son mis dos objetos cuando yo los imprimo. No se concentren en esto, concéntrense solamente en esto. Esto que ustedes ven aquí, este código todo feo, raro, persona arroba 3 fee ta ta ta, es una dirección de memoria, amigos. ¿Ya? Esto es una dirección de memoria. Entonces, lo que me indica aquí es que el objeto persona 1 se está guardando en la dirección de memoria persona arroba 3 ta ta ta, todo eso. Y mi objeto persona 2 se está guardando en la dirección de memoria persona arroba 5 asf, ya, eso. Entonces, al momento de compararlos, lo que el operador igual igual compara no son sus atributos. O sea, al man no le interesan los atributos. Lo que le interesa es la dirección de memoria. Él lo que hace es ir y dice, ok, tengo los objetos p1 y p2. p1 tiene la misma dirección de memoria que p2, entonces vamos a ver. Él analiza p1 y p2. Esta es la dirección de memoria de p1 y aquí la dirección de memoria de p2. ¿Son iguales? Obviamente no, ¿no? Entonces, lo que hace ahí es decir, ¿sabes qué? No son iguales, falso. No están almacenados en la misma dirección de memoria. Entonces, la alternativa para esto, siempre que ustedes estén trabajando con el tipos de datos de referencia, es usar el método equals. No sé cuántos ya hayan conocido esto, no sé si se los estén enseñando en clases, pero bueno, se los van a enseñar más adelante o a los que ya se los hayan enseñado, chévere. Utilicemos el método equals. Este es un método que poseen todos los objetos de tipo referencia, todas las variables de referencia, inclusive las variables de tipo string también las poseen. Y esa es la manera ideal de comparar el valor del string, como el contenido de este. Entonces vamos a ver, p1.equals p2. ¿Ya? Este es el método. Siempre se llama a través de un objeto y recibe como parámetro otro objeto del mismo tipo. Ya, entonces vamos a compararlos. A ver qué es lo que nos bota el equals. False. ¿Por qué nos está dando false? Debería darnos true. Creo que nos estamos comiendo. Ah, ya, sí, no lo hemos sobrescrito. No, 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 me estoy adelantando. Eso todavía no les voy a enseñar, porque eso ya es más avanzado. Sí, sí, sí. Vamos a verlo solo con strings, ¿ya? Esto que ustedes acaban de ver aquí, vamos adelante en lo que es sobreescritura de métodos, no lo vamos a ver todavía, pero vamos a probarlo con string para no quedarnos con la pica, ¿ya? String s1 es igual a hola, ¿ya? String s2 es igual a hola. Entonces, vamos a probarlo con el operador igual igual. Puede que salga true como puede que salga false. Si sale true, bacán, pero igual quiero dejarles en claro que se utiliza el equals. Ya, no salió true, chévere, no hay problema. Pero van a haber casos en los que esto me retorne false. Por lo general suele ser cuando el usuario ingresa datos por teclado. Entonces, lo ideal siempre es usar el método equals. Equals s2, que también nos debería retornar true. Ya, ahí está. Entonces, siempre que estén trabajando con strings, la recomendación es que no utilicen esto. Su profesor se los ha de advertir cuando estén viendo el tema en clases. No utilicen el operador igual igual, utilicen el método equals. Y para objetos, bueno, todavía no lo van a usar para comparar objetos, pero me gustaría que lo entiendan, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Simón, Todo claro, chévere. ¿Cuántos estamos? Ah, ya, sí, sí, chévere. A ver, entonces, ya, eso quedó claro. Lo que es el tipo de referencia, ya saben, al crear un objeto, cada uno se guarda en una referencia distinta. Ahora, quiero mostrarles algo. ¿Qué pasa si yo digo que mi persona P3 es igual a la persona P2? ¿Ya? Y quiero imprimir P3 igual a P2. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la salida de esta línea de código? Ahí sí es true, porque están ¿Por qué? apuntando al mismo espacio de memoria. Excelente. Es true porque están apuntando al mismo espacio de memoria. Vamos a ver. Aquí está. True. ¿Ya? Correcto. Cuando yo estoy asignando, esto yo les recomendaría que lo estudien a detenimiento, porque esto suele ser sí o sí una pregunta teórica por ahí en algún control o en alguna lección, lo que sea, pero siempre les suelen poner esto y ahí es donde caen la mayoría. Y les preguntan, ¿cuál es la salida de este código? ¿Ya?
O bueno, obviamente no se las van a poner tan fácil, pues no van a tener más líneas y otras cosas que puede que los mareen un poquito. Pero es básicamente esto. En el momento en el que yo creo un nuevo objeto y le estoy asignando otro objeto anterior, al compararlos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque poseen el mismo espacio de memoria. Entonces vamos a hacer esa vuelta aquí. Vamos a hacer esa vuelta aquí. Eh, Vamos a cambiar p2 por p1. Editemos el código. Solo para que vean, ¿no? Para cositas gráficas nada más. Digamos que p2 va a ser igual a p1. Ahora sí. Ejecutemos y vamos a ver cómo sale. Hay veces que a variable p3. Ah, sí, perdón. p2 igual a p1. Hay veces en las que Python Tutor se demora un poquito. Es un servicio en línea, ya saben, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la salida de este código. No se puede encontrar el símbolo, bla, 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 bla. Ya, vamos a ver. Ok, entonces estoy creando mi variable p1. Vamos a saltarnos porque estos pasos ya los vimos anteriormente. Entonces, aquí voy a crear ya mi objeto p1. Este es mi objeto p1 con estos datos. Entonces, ahora voy a ejecutar esta línea. Voy a crear un nuevo objeto de tipo persona y le voy a asignar el valor de p1. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto. Si se dan cuenta, el objeto está apuntando a la misma dirección de memoria, como mencionó nuestro compañero, que el objeto anterior. En cambio, si yo creara otro objeto, p3, y lo creo con los mismos valores en sus atributos, con el constructor y toda la vaina, lo que este haría es crear aquí una nueva variable y acá apuntaría a otro espacio de memoria. Saldría otra de estas cositas, ¿ya? Abajo. Y por eso lo que hace Java es comparar si ambos apuntan al mismo objeto. Entonces, como ambos apuntan al mismo objeto, por eso es que se retorna true. ¿Ok? Entonces, creo que no hay preguntas hasta ahí. ¿Todo claro? Sí, Vamos una a... pregunta, una Sí, pregunta. dígame. Si ya apuntan al mismo espacio de memoria, entonces si se modifica P1 o se modificará P2 en alguna, en cédula, en nombre, en cualquier otra variable, también cambiarán ambos, ¿no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, vamos a verlo ahorita. Ya no me gusta... Me gusta que vean cómo es la cosa. Pues, ¿no? Entonces, entendí tu pregunta. Vamos a cambiarle un dato a p2. ¿Ya? p2 punto cédula. No, punto nombre, digamos. p2 nombre vamos a llamarle Juan. Ya. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, déjenme quitar esto que está aquí para no tener tantos prints y que no se haga tan compleja la cosa. Entonces, p3 es igual a p2. Y a p2 le vamos a cambiar el nombre a Juan. Entonces, vamos a mostrar el nombre de p3. ¿Habrá cambiado? ¿Será el mismo? Técnicamente, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué creen que pasa? Porque originalmente cuando yo creé el objeto era con nombre Pepito, ¿sí o no? ¿Ya? Y aquí en esta línea lo que estoy haciendo es que estoy igualando, asignándole a mi nuevo objeto el valor que tenía este objeto que creé primero, perdón, el de aquí abajo, que en sí son lo mismo, pero bueno. Y si yo vengo y le cambio el nombre a este man y le pongo Juan, ¿qué pasará con el nombre de él? ¿Será el mismo? ¿Cambiará? Vamos a ver. Déjenme mostrar aquí arriba también el nombre de p3 antes del cambio. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esto. Aquí está. El nombre antes del cambio era Pepito, es el nombre con el que originalmente yo lo creé. Pero después de haberle hecho el cambio, y ojo que este cambio no se lo estoy haciendo a p3, se lo estoy haciendo a p2, ¿ya? O a p2. Se lo estoy haciendo a ese objeto. Pero acá también se está alterando el nombre de p3. ¿Por qué pasa esto? Porque ambos apuntan al mismo objeto de referencia. Entonces, en el momento en el que yo hago un cambio aquí, el cambio se aplica para los dos. ¿Por qué? Porque los dos apuntan a la misma referencia. ¿Ya? ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Dale. Entonces, eso, grábense eso. Esa es sintaxis básica en lo que viene a ser o conocimiento teórico, en lo que viene a ser los objetos y todas estas convenciones, sí. Ya, entonces, ahora sí vamos a lo Pepa. Uy, mi laptop está muriendo, perdón, déjenme. Vamos a lo Pepa, vamos a hacer un ejercicio para entrar en calor un poco. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio súper chévere. Déjame borrar esto de aquí. Justo lo tengo aquí. Déjame borrar esto de aquí también. Ahorita en la práctica vamos a ver todo lo que es
todo lo que es getters, setters y todo este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, Disculpe, una vamos a... pregunta. Dígame. ¿La diferencia entre una variable estática y de clase es lo mismo o no hay diferencia? Una variable estática y una variable de clase. Ya, a ver, déjame ilustrártelo un poco mejor. ¿Ya están viendo modificador estático? Sí. Perfecto. Creemos otra vez nuestra clase persona. Una variable estática, vamos a ponerla public. Public static int x. ¿Ya? Y una variable de clase, mira, una variable de clase no es otra cosa más que un atributo, ¿ok? Public int y, pongamos. Una variable estática es una variable a la que yo puedo acceder sin necesidad de crear un objeto. Para los que no estén viendo todavía modificador estático, me estoy adelantando un poco, pero no importa, porque lo van a ver. Me imagino que esta semana o en esta. Entonces, un modificador estático, ojo, y estoy diciendo modificador, no estoy diciendo atributo estático, me permite acceder al valor de esta variable sin necesidad de crear un objeto. Porque ¿qué es lo que hago si yo quiero acceder a este valor? Necesito crear un objeto de tipo persona, persona.y, asignarle un valor. Ya. Pero para las variables de tipo estática no es así. Entonces vamos a ver en el main. Yo creo una variable de tipo persona. P1 es igual a new persona. Ya, eso. Y yo quiero acceder a persona. Perdón, persub1.y. Entonces, ¿qué es lo que nos va a salir aquí? Aquí tengo mi clase. Persub1.y y le quiero asignar un valor. Digamos que va a ser 3. Ya. Pero si yo quiero acceder a la variable x no me sale. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es una variable estática. Y una variable de tipo estática, de clase, ¿sí? Yo no puedo acceder a ella a través de un objeto. Para acceder a esa variable estática, a ese atributo estático, por llamarlo así, necesito usar la misma clase. En este caso sería persona.x. Y ahí sí. Y yo puedo darle un valor. Ahora, este valor que yo le dé aquí va a afectar a todos los objetos o a todos los campos. Así yo esté llamando a esta variable, perdón, sí, a esta variable estática desde otra clase, desde otro paquete, lo que sea. Una vez que yo le asigné aquí el valor de 3, esa va a seguir con el valor de 3. Ya, esa es la diferencia entre las variables estáticas. Y lo mismo es para los métodos estáticos. Los métodos estáticos no necesito llamarlos a partir de un objeto, sino que puedo llamarlos a partir de la clase. Entonces vamos a crear un método estático para ejemplificarlo mejor. Public static saludar, que muestre, uy, ya, hola, ya está. Tipo de dato de retorno, perdón. Public static void saludar, ya, hola. Entonces, si yo me voy al main e intento acceder a ese método desde el objeto, no me va a salir nada. Saludar, nada, ¿ya? Esto me va a dar un error. Dice, porque el método de acceso que este tiene, o el método en sí, es estático. Entonces, lo ideal sería hacer esto. Persona, punto, saludar. Ya. Yo puedo ejecutar esto. Ups, ¿qué pasó aquí? Creo que es porque hicimos esta asignación. Dame un segundo. Parece que es por esto, sí, porque no podemos entrar el valor. No, 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 no. ¿Dónde está el error aquí? Esto es lo que se llama el stack trace. Esto lo van a ver más adelante cuando estén en lo que es manejo de errores y excepciones. No sé por qué ahorita se está cayendo esta nota. Oh, ya, aquí. Ya, perdón, es que estoy intentando correr el main de persona, no el de acá, disculpen. Es un error tonto, no se preocupen por eso. Aquí, ahora sí debería funcionar. Ya está. Hola. Ya, estoy llamando al método estático a partir de la clase persona, sin necesidad de crear un objeto. Entonces, recuerda que pueden haber atributos estáticos o métodos estáticos. Y una variable de clase en sí es como un atributo. Entonces, esa es la diferencia básica. Para acceder a un atributo estático o una variable de clase estática, necesito utilizar la clase. Pero para acceder a una variable de clase normal o un atributo normal, así, solo necesito el objeto. ¿Ok? ¿Me hice entender? Ya. Sí, sí, sí. Disculpe, otra pregunta más, pero esto Dígale. ya es básico, normal. Ya. Por ejemplo, si yo creo una clase, digamos Ujú. persona, punto llave, y le pongo un método saludar, pero en privado,
¿Cómo puedo llamar Ya, eso al main desde otro paquete? ¿Tengo que pues, utilizar un get o alguna cosa? a no ser que crees otro método que lo llame, mira, privado. Privado es el más restrictivo. La única forma en la que tú vas a poder usar ese método sí o sí es a través de la misma clase, ¿ya? O sea, si tú te vas a otra clase, así esté en otro paquete, así esté en el mismo paquete, no la vas a poder usar. Mira, aquí ya me está dando problema. ¿Por qué? Porque es privado. Entonces, lo ideal es que siempre sus métodos sean públicos, a no ser que les digan lo contrario sus profes, ¿ya? Entonces, eso es básicamente. Si quieres usarlo a través de otro paquete, lo recomendable siempre es que sea public. Es que los métodos por lo general siempre son public y por ahí uno que otro privado, ¿ya? Allá, Eso. pero es que, verá, es que el día, ¿qué fue? El día martes, Ujú. me tocó hacer un taller. Ya, Y obviamente ya sabíamos que tenemos que importar los paquetes al main desde otro paquete y toda la vaina. ya, listo. Pero se supone que justamente en el último literal me indicaba que tenía que crear un método que sea privado y Ya. llamarlo al otro. Obviamente tenía que importar la clase al main y de ahí se supone que tenía que invocarlo. Pero cómo invocarlo no No sabía sabías cómo porque invocarlo. no, porque no se sabía si hacer getter, hacer un punto get, por decir el método, o como usted dice, empaquetarlo en otro método para poder así asignarlo, pero no sabía cómo hacer. Ya. Vamos a intentar hacer esto. Esto es como una especie de get. No lo recomiendo mucho para los métodos. Ahora, lo otro que pudiste haber hecho es crear un main aquí mismo. No sé, pero a no ser que sus profes le hayan dicho que no, es en su propio archivo que va el main. Ahí sí pudiste haber hecho esto que voy a hacer ahorita. Pero lo ideal también era quizás crear un método main y ahí mismo llamarlo. Entonces, creas un objeto de tipo persona. Persona. P2 es igual a new persona. ¿Ya? Y P2 punto, ahí sí puedes llamar. Ah, esto es de clase, perdón. Persona.saludar. Eso puedes hacerlo porque estás dentro de la misma clase y tienes el main dentro de la misma clase. Pero también pudiste haber hecho esto, crear otro método, no necesariamente estático, esto solo es para ejemplificar, no se me pierdan. ¿Ya? Y aquí hacer la llamada al método anterior. Vamos a ver si funciona. ¿Ya? Puede que no funcione, puede que sí, como puede que no. Es la primera vez que voy a probarlo. Entonces, vamos a ver. Esto sería saludar. Aquí no necesito llamar a la clase porque estoy dentro de la misma. Ahora yo también puedo hacerlo. Persona.saludar, no hay problema, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo como estaba antes. Y desde el main estamos, esto de aquí ya no sería esto, sino que sería get método saludar. Ujú. Ah, creo que es por el main, espérate. Un segundo. Sí, es porque no designé bien el main. Ahora sí. Ya, sí, ahí está. Eso pudiste haber hecho. ¿Me ¿Cómo puede llamarlo? repetir, por favor? Mira, tienes el método privado, ¿sí o no? Este método no lo vas a poder utilizar fuera de esta clase. Jamás, jamás, nunca, never. ¿Ya? Lo que pudiste haber hecho es crear otro método que se llame, no sé, como un get método saludar o volver método saludar público o algo así, no sé. Y dentro de este método público, hacer la llamada al método privado. Y en el main, utilizar en sí el método privado. Perdón, utilizar el método público. Si te das cuenta, aquí estoy usando get método saludar, no estoy usando saludar, porque saludar es privado. Pero al usar get método saludar, lo que el man está haciendo es llamar al método saludar. Y no me importa que sea privado porque estoy en la misma clase, no hay problema, ¿ya? Eso pudiste haber hecho. Esa era una posible solución. De hecho, interesante, Allá. muy buena pregunta. Estuvo, Pero, por ejemplo, si el main estuviera en otro paquete, ahí tendría que importar obviamente la clase del paquete correspondiente, obviamente, y claro, tranquilamente lo hubiera, o sea, hubiera llamado al, por ejemplo, pull static void get método saludar, perdón, y ya ujú, estaba, nada claro, más. claro, pudiste haber hecho eso, porque en este Esa caso nota. el public no importa porque es el que no tiene restricción, puedes usarlo en todos lados, ¿ya? Ah, Ahora, si ya, hubiera ya. sido protected, yo te recomiendo que te aprendas esto. Esto se los voy a pasar, ya, creo que sí puedo mandárselos por el chat para que lo tengan ahí y no, para que lo estudien de todas maneras, ¿no? Ya, ahí se los mando. Regalito de Navidad. Aprovechen. Ya, entonces eso. Sigamos. Tenemos un ejercicio súper chévere para hacer. Súper bacano. Mi main me está dando problemas. Vamos a borrarlo. Ah, no, solo tengo que borrar esto. Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper chévere.
interesante, divertido. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Justo lo tengo aquí. Déjame cerrar todo esto, perdón. No me gusta tener tantas ventanas abiertas. Bueno, estos son unos ejercicios teóricos. Si quieren se los puedo mandar también para que los tengan. Y son poquitos, no es mucho, pero es como para que... Aquí está. Esto es lo que vamos a hacer nosotros ahorita, ¿ya? Vamos a implementar un juego. Vamos a implementar un juego, algo un poco ya más complejo que la semana pasada. Vamos a leer, dice, en este taller usted va a empezar a implementar un juego llamado Mi Cosecha. En este juego, un agricultor tiene que recolectar los alimentos de su huerto antes de que un pequeño zorro lo haga también. Por ahora, el huerto solo tiene frutas. Ya, cada fruta tiene un nombre y la cantidad de calorías. Al ojo, ¿qué están viendo aquí? Alguien que me diga, por favor. Una clase, fruta. ¿Y qué más? ¿Hay algo Un más ahí? método. Ya, un método. ¿Qué dicen los demás? Nada más, ¿no? Sí, o sea, estamos viendo una clase, porque estas son en negrita ya. Pero además de una clase, estamos viendo también atributos. Siempre que ustedes les digan en este tipo de problemas, cada fruta tiene y ahí les dicen un nombre, una cantidad de calorías, un color, etcétera, etcétera. Todo eso van a ser atributos que va a tener esa clase. Ahora, aquí abajo, miren, les indican esto. La clase fruta y personaje con los atributos indicados anteriormente, bla, bla, bla. Y ustedes tienen que ver cuáles son los atributos, ¿ya? Entonces, eso. Sigamos viendo. Cada fruto tiene un nombre y la cantidad de calorías. Aquí nos dice que es de tipo de dato entero. El agricultor y el zorro son personajes del juego. Un personaje, otra clase, tiene nombre, un atributo, puntos ganados, otro más, además de un atributo booleano que indica si el personaje es principal. Ya, esos son los atributos. Entonces, realice lo siguiente. Implemente las clases fruta y personaje con los atributos indicados anteriormente con modificador de acceso privado. Vamos a hacer esto que está aquí. Ya, entonces vamos a crear clases. Voy a dejar el main ahí. Java, perdón, era Java class. Vamos a crear la clase fruta. Y vamos a crear también la clase personaje, creo que era, ¿no? Me parece que era... Sí, personaje, ajá, chévere. Entonces vamos a darle. Entonces vámonos a la clase... ¿Qué pasó aquí? Ay, lo siento. Vamos a la clase fruta. Nos dice, la clase fruta debe tener un nombre y una cantidad de calorías en entero. Entonces me indica que tienen que ser privados. Modificador de acceso privado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, private string nombre. No es necesario que le ponga nombre fruta porque está en la misma clase. Private int calorías, pongámosle. Ya. Ok, entonces vamos a la siguiente. Siempre hagan sus tareas, talleres, lo que sea, en orden, chicos. Si ustedes se saltan de aquí, acá y acá, acá, se van a perder. ¿Ya? Entonces, esa es una recomendación, un consejito que les doy. Ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Esto ya está hecho. Un personaje que tiene nombre, private string nombre. Obvio va a ser un string, no un nombre, no va a ser un entero. Puntos ganados. Private. Pongámosle double, ¿ya? No nos dice qué tiene que ser. Nosotros le vamos a poner double por conveniencia. Puntos doubles, puntos ganados debería ser, perdón. Ganados, listo. Ya. Además de un atributo booleano que indica si el personaje es o no es principal. Private boolean es principal. Ya está. Private. Listo. Entonces, ya hemos completado esto. Voy a marcarlo de otro color para que sea más chévere. Está esto, ya está esto. Ahora, implemente los getters para los atributos. Para todos los atributos de ambas clases. ¿Alguien sabe cuál es la firma de un método get? Vamos a hacerlos aquí abajo. Return era. Retorna. Retorna lo que supuestamente quieres obtener. En este caso, por ejemplo, si queremos sacar de calorías, tenemos que poner public, el tipo del dato que corresponde sería int, después get calorías, me parece que abrir un paréntesis vacío y abrir unas llaves, y después ponías return y ponías directamente el nombre de la variable, que estaba el nombre de la variable de clase, que en este caso sería calorías con minúsculas. Punto y coma. Correcto.
Correcto. ¿Por qué no debe llevar nada aquí dentro de los paréntesis? Podría ser porque realmente lo que quiere hacer la función get es obtener un dato que se encuentre privado y no reciba ningún tipo de parámetro, al contrario de lo que sería set, ¿verdad? Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. He estado leyendo la documentación. Chévere. Sí, básicamente es así. Esta es la firma de un método get, ¿ya? Entonces, vamos a crearlo para el otro. Public string get nombre. Siempre que ustedes les pidan implementar getters y setters, esta es la firma, ¿ya? Y retornamos nombre. Entonces, ¿cuál es la firma para implementar un getter? Es public tipo de dato get atributo, el nombre del atributo en sí, y lo que hacen acá es retornar ese atributo, nada más. Es súper sencillo, ¿ya? Return atributo. Ya está. Esta es la firma para un getter. No se olviden de eso, amigos. Grábensela, escríbanla, ya. No se olviden de eso. Ahora, ¿que NetBeans también se las puede generar? Sí, podemos generar. Es más, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a quitar estos y vamos a generarlos nuevamente. Pero como mencionó nuestro compañero, NetBeans no va a estar ahí siempre para nosotros, ¿ya? Entonces, lo ideal es que se aprendan de memoria cómo generar un getter. Aquí está. Sí, es lo mismo, NetBeans lo genera exactamente igual. ¿Sí se dan cuenta? No sé por qué me los puso acá abajo, pero bueno. Ya, eso. Entonces, esa es la firma para los getters. Lo mismo acá, en personaje. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer así paso a paso para que se les grabe. Private string get nombre. Retornamos nombre. Los getters, ¿cuál es la finalidad de los getters? Los getters por lo general se utilizan siempre que ustedes tienen atributos de tipo privado o de tipo protected, aunque más van a ver el privado, ¿ya? Los getters se utilizan cuando tienes atributos de tipo privado. ¿Alguien sabe cuál es la finalidad de estos? Mientras yo escribo los otros. Perdón, ¿cuál era? No te escuché, amigo. No, perdón, lo siento. ¿Qué necesitaba usted? Ah, ya, que... a ver, no te entendí bien, que repita la pregunta. Ajá, que Ah, repita no, la sí, sí, por favor. Ah, ya, tranquilo, dale. A ver, ¿cuál es la finalidad de los getters o de los métodos get? ¿No es obtener los atributos privados? Sí, correcto, es eso, obtener los atributos privados o poder acceder a esos atributos. ¿Ya? Entonces, cuando un atributo está privado, yo no puedo ir a otra clase y crear un objeto y tratar de poner objeto punto atributo. No, porque me va a salir error, porque está privado. Entonces, en el momento en el que yo creo los getters, todo se me resuelve en la vida, porque puedo acceder a esos atributos sin necesidad de ponerlos públicos, ¿ya? Porque estoy creando un método que me permite acceder a esos atributos. Es más o menos lo que me preguntaste, lo que me preguntaron anteriormente. No sé quién fue que me hizo la pregunta, creo que fuiste tú, Paul. Sí, lo que me preguntaste es sobre cómo podías hacer para acceder a un método privado. Bueno, es más o menos como un getter, pero es medio raro, ¿ya? Entonces, eso. Esa es la finalidad de los getters, chicos. Vamos a ver otro más. Public Boolean get es principal. Turn es principal. Ya. Ok, ya tenemos nuestros getters de ambas cositas. Ya está, estamos al pelo. Implemente los getters para los atributos. Ya está. Un método mostrar información para mostrar los valores de todos sus atributos. Ok. Oh, wow, no leí esta parte. Miren, por eso siempre es importante leer su taller completito antes de resolverlo. Ubique estas clases en un paquete llamado modelo. Bueno, vamos a crear un paquete llamado modelo. Y Java Package. Aunque creo que pude haberlo hecho aquí. Ya. Ruta y personaje las vamos a mandar para acá. A modelo, refactor y ya está. Ahora sí. Ya estamos. Entonces vamos a crear el método mostrar información. Esta es la ventaja de usar NetBeans. Si se dieron cuenta que yo solamente tuve que moverlos y darle clic al botón refactor y automáticamente se hicieron los cambios. Aquí ya no sale package, coma y company ya, sino que directo sale modelo. Eso es lo bueno de utilizar NetBeans. Les digo como experiencia porque yo antes utilizaba Visual Studio para programar en Java. No se los recomiendo. Ya, es un poco más liviano, sí, pero no está la opción de refactor, por ejemplo, y otras funcionalidades buenas que tiene NetBeans. Entonces, NetBeans es más robusto en lo que viene a hacer esas cositas. Public
Vamos a volverlo void porque no me dice que retorne un string, entonces vamos a ponerlo void. Public void mostrar información. No me indica que retorne nada. Si me hubiera dicho que retorne la información, bueno, ahí sí yo hubiera entendido que es un string. Entonces vamos a hacer un sort de todos los atributos. Entonces los atributos son nombre, dos puntos, más nombre, más coma, más, que tiene que ser aquí. Uy, no sé por qué hice esto. Puntos ganados. Vamos a ponerle puntos nomás para no comer mucho espacio. Más puntos ganados, más coma, es principal. Es principal. De hecho, aquí pudimos haber sido más exquisitos y pudimos haber hecho esto, porque esto se ve un poco feo, como decirle es principal y que el man lea falso o que lea true. Ya, true o false. Es como un poco raro. ¿Qué pudimos haber hecho aquí? ¿Alguien que se le ocurra una solución? Para poner directamente sí, es principal o no, no es principal. ¿Cómo? O Un Algo. sea, condicional, con una estructura de control, poner if true, que salga así. If Correcto, else, correcto, entonces no. correctísimo. Vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a hacer eso. Entonces, seamos un poco más bacanes y seamos un poco más chéveres. Pongámosle un nombre para un string, condición final. No, no, soy feo. Pongámosle palabra final. Ya ahí. Igual a un string vacío. Ya. Entonces, if. Yo quiero validar si el personaje es principal. Déjenme quitar esto de aquí como para que no estorbe mucho. Si el personaje es principal, entonces yo puedo decir que palabra final es igual a es personaje principal. Acá abajo, else, palabra final es igual a no es personaje principal. Ya. Entonces, si se dieron cuenta, quiero explicarles aquí un poquito esto. Me imagino que hoy ya han de conocer estructuras de control. Aquí en el if no estoy utilizando llaves. ¿Por qué no estoy utilizando llaves? Porque la estructura que va dentro de este solamente es una línea de código. Y si yo solamente deseo poner una línea de código dentro del if, puedo hacerlo sin necesidad de poner las llaves. Ahora, si usted es exquisito y quiere poner las llaves, no hay problema. Puede hacerlo sin problema. ¿Ya? Pero ahorita lo vamos a hacer solo para ejemplificar cómo es. Y lo mismo el else, ¿no? Si lleva solamente una línea, puedo ponerlo así. Y también aplica para el else if, en caso de que lo deseen probar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Muchos de ustedes lo que hacen es poner, ¿es principal qué es? Es un booleano, ¿sí o no? Si el booleano es verdadero, quiere decir que el personaje es principal. Como el personaje es principal, mi string va a decir, es personaje principal. Entonces, primero terminemos esto, ¿ya? Aquí. Eh, 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 más, y aquí en vez de ponerle es principal, vamos a ponerle esto, que sería palabra final. Le concatenamos palabra final. No sé por qué me salió esto aquí. Ya, ahí. Listo. Ahora volvamos acá arriba. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy validando si si el atributo es principal, es verdadero. Muchos de ustedes lo que hacen es esto, y es lo típico. Y no está mal, está bien, pero esto es ser redundante. ¿Alguien me puede decir por qué es redundante, perdón, redundación? Porque el dato ya es booleano. Correcto, el dato ya es booleano y en el momento en el que yo tengo un dato booleano que yo lo intente poner igual a true, es como algo, o sea, no tiene mucho sentido, estoy es más consumiendo tiempo, consumiendo recursos y no es buena idea. Lo ideal siempre es poner esto, siempre que ustedes tengan un dato booleano, solo colóquenlo ahí, ¿ya? Ey, pero y si yo quiero decir, y si quería saber si el dato no es verdadero, sino que el dato es falso, ¿cómo puedo hacer? Entonces ahí también viene y se les ocurre poner igual a false. Y no está mal, está bien. Pero también una opción, en vez de poner esto, igual a false, es poner esto. ¿Ya? If not es principal, entonces si esto de aquí es falso, la negación, ya saben, el personaje quiere decir que no es principal. Entonces, eso chicos. ¿Alguna pregunta de eso? Es solo simplemente como para que lo tengan claro. Esto ya es del condicional. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo Sí, en claro. el programa el ser principal lo estamos dando por defecto, ¿no? Entonces daría falso por defecto. O sea, Sí, no va a pero entrar.
No, tranquilo, tranquilo. Ya vamos a ver, ya vamos a ver más Ay, adelante. ay, ay. Ya vamos a ver más adelante, no te preocupes, ¿ya? Porque justo más adelante, no quiero hacerles spoiler, pero ya vamos a ver, ya. Un método, mostrar información para mostrar los valores. Ya, ok. Ahora vámonos con el otro. Para la fruta, mostrar información. Public void, mostrar información. Que haga un south que diga nombre de la fruta. Pongámosle fruta nomás, porque se sobreentiende, pues, ¿no? Fruta más nombre, más, y lo otro que sería calorías, más calorías. Ya está. Aquí no hay mucha cosa que hacer, ¿no? Bueno, ya tenemos esto. Ubique estas clases en un paquete llamado modelo. Ya hicimos esto. Todo esto de aquí ya está, también lo vamos a tachar. Ya, para no perdernos. A mí siempre me gustaba hacer eso en mis prácticas. Para la clase fruta, implemente un constructor que recibe los dos atributos. Vamos nuevamente con el constructor. Lo voy a poner aquí porque a mí siempre me gusta poner primero el constructor y luego todos los otros métodos, para que se vea más bonito. Entonces, implementa el constructor. Entonces, digamos, public fruta, que recibe los dos, me dice aquí, constructor que recibe los dos atributos. Public fruta, string nombre, int calorías. Y ya ahora sí, ya no sabemos que nosotros sabemos por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer en estas líneas. This.nombre es igual a nombre. Ya no lo hacemos de forma mecánica. Ya sabemos por qué estamos utilizando esta palabra clave. This.calorías es igual a calorías. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Ya sabemos por qué hacemos las cosas. Eso siempre es bueno, amigos. Ya está. Implementamos el constructor que recibe los dos atributos. Vamos a irnos a la clase personaje. Me piden implementar constructores. Implementar constructores. Y me dice, en la clase personaje, implemente un constructor que recibe el nombre y el atributo es principal. Entonces vamos a ver, public personaje, string nombre, boolean es principal. Ahora, una aclaración que me gustaría hacerles. Denme un segundo. Una aclaración que me gustaría hacerles es que esto de aquí, si yo le cambio el tipo de dato, digamos que el nombre ahora quiero que sea un entero. Obviamente esta línea me va a dar error, pues, ¿no? Ya, creo que todos sabemos eso. Porque el atributo es de tipo string. Y como parámetro yo le estoy pasando un atributo, perdón, un parámetro de tipo entero. Y un string no puede ser asignado a un valor de un entero. Creo que eso ya todos lo sabemos, ¿no? Eso está al ojo esa vaina, ya. Entonces, bien. Tenemos el primer constructor, vamos con el segundo constructor. Segundo constructor. ¿Qué nos dice? Ya tenemos esto. Constructor que recibe solo el nombre. Public. Vamos a hacerlo por inserción de código, ¿ya? Insert code, constructor, solamente va a recibir el nombre, generar. Ya está. ¿Alguien sabe qué estamos haciendo aquí? Sobrecarga Sobrecarga. ¿Sobrecarga de qué? de constructores. Correcto. Sobrecarga de constructores. ¿Y en qué consiste la sobrecarga de constructores? Poner varios constructores del mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Exacto, con diferentes parámetros. ¿Sí? Correcto. En eso consiste la sobrecarga de constructores. Así como hay sobrecarga de constructores, también hay sobrecarga de métodos. Yo puedo tener un método saludar que reciba un string. Puedo tener otro método saludar que reciba un booleano, otro método saludar que no reciba nada y hagan distintas cosas o hagan lo mismo. Ya, eso es la sobrecarga de métodos. Entonces, no se olviden, sobrecarga de constructores, sobrecarga de métodos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto. En la clase personaje implementa el método recolectar. Ahora sí, vamos con métodos. En la clase personaje implementa el método recolectar. Vamos a irnos acá abajo. Método recolectar. Dice, en la clase personaje implementa el método recolectar que recibe una fruta. ¿Qué me está diciendo aquí?
recibir un objeto. Que va a recibir un objeto, exacto. Bien, bien, bien. Chicos, ahorita vamos a entrenarnos en todo esto de entender directo qué es lo que nos piden los problemas. Si ustedes tienen que leer un problema y tienen que entender directo qué es lo que los pide, nos vamos a volver ninjas de la programación aquí ya, orientado a objetos. Entonces, vamos a ver. Public, dice aquí, vamos a leerlo completo ya. En la clase personaje implementa el método recolectar que recibe una fruta. Este método aumenta la Tengo el variable micrófono puntos. abierto, perdón. Tenía el micrófono abierto, tranquilo. Este método aumenta la variable puntos ganados del personaje. Ya, aquí nos dice primero, esto que está aquí es el qué. O que recibe. En otras palabras, parámetro. ¿Qué más? Este método aumenta la variable puntos ganados del personaje. Esto que está acá es lo que va a hacer el método. Lo que hace. ¿Ya? Si el personaje es principal, gana 2 veces la... Bueno, de hecho, todo esto es lo que hace. Si el personaje es principal, ya aquí al ojo, ¿qué están viendo ustedes en esta línea? Donde dice, si el personaje es principal, haga esto. Si no lo es, ta. Estructuras de control. Estructuras de control, correcto, amigo Miguel. Bien, entonces, sigamos. No me indican qué tipo de dato debe retornar, yo voy a intuir que es un vacío. Entonces, public void recolectar. Me decía que recibía como parámetro una fruta. Yo puedo darle un objeto como parámetro, una variable de clase como parámetro. Fruta, vamos a poner. No hay ningún problema, yo puedo hacer eso. No se mecanicen con que la única cosa que van a recibir los métodos van a ser tipos de datos primitivos. Sus métodos no siempre van a recibir strings, no siempre van a recibir enteros, no siempre van a recibir booleanos. Pueden recibir tipos de otras variables. Perdón, tipos de clase, tipos de datos de clase. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Aumenta la variable puntos ganados del personaje. Aumenta los puntos del personaje. Dice, si el personaje es principal, gana 2 veces las calorías de la fruta. Si no lo es, gana solo el valor de las calorías. Entonces, ya ahí al ojo estoy viendo un if. Vamos a hacerlo así. If es principal, ya saben, ya no vamos a poner if es principal es igual a true. No, ya nos estamos volviendo unos maestros de la programación aquí. If es principal es igual a true. Gana 2 veces la caloría de frutas. Entonces, puntos ganados va a ser igual a 2 veces la cantidad de calorías. Entonces, ¿dónde se encuentran las calorías? En la clase fruta. Pero ojo que el atributo calorías es privado. Yo no puedo acceder a él. Por eso precisamente fue que designamos los getters, ¿ya? Para acceder a este. Si yo hubiera comentado esto, digamos que nunca lo escribí, y yo quería acceder aquí, me dice que los puntos ganados es 2 veces la cantidad de calorías. Yo hubiera dicho fruta.calorías. Ya me va a decir qué es eso, flaco. Ya, o sea, primero me estás diciendo que es privado y acá lo estás intentando usar. Eso no es correcto. Entonces, para eso precisamente es que se crean los getters. ¿Ya? Entonces, descomentemos esto y ya. Y aquí ya no vamos a usar esto, ¿sí o no? Vamos a usar el get. Get calorías. Perfecto. Ya está. Podemos haber hecho esto también. Más igual. Sí, más igual. De hecho, es más igual como para ir acumulando. En el caso de que estemos en un bucle, pero ahorita no vamos a usar bucles, entonces no importa cómo lo coloque. ¿Ok? Si el personaje es principal, gana 2 veces la caloría de fruta. Si no lo es, gana solo el valor de las calorías. Algunos pensarían que lo correcto sería poner, o sea, ok, ya, entro al bucle y si el personaje es principal, gana esta cantidad de calorías. Si no lo es, yo vengo aquí abajo normal y digo que puntos ganados más igual fruta.getCalorías. ¿Y el else? ¿Cuál es ya, el else. Esto de aquí lo van a usar ustedes, ¿sí? La estructura de control sin necesidad del else, lo van a usar, pero principalmente es cuando tengan un tipo de dato de retorno, boolean, ¿ya? Entonces, yo necesito retornar un booleano. Yo entro en el if, digamos que si el personaje es principal y gana puntos, yo retorno true. Y si el personaje no es principal, se va a saltar afuera y tendría que retornar false, ¿sí o no?
porque no es principal. Ojo, dense cuenta que si yo no pongo el return afuera, me va a dar un error aquí. Y me va a decir que estoy perdiendo un statement de retorno. Entonces, tengo que retornar sí o sí. Return false. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, que yo he hecho sin necesidad de colocar el else, yo puedo hacerlo siempre y cuando me encuentre en una condición de retorno. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo retorno algo en un método es cuando el método termina. ¿Ya? Es decir, en el momento en el que yo llego a la línea 59, nada de lo que está aquí abajo se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si no entra aquí? Ok, sale y solamente se queda acá afuera. Y se ejecuta solo esto que está aquí. Pero como yo no tengo un dato de retorno, mi dato de retorno es void, yo no necesito hacer retorno. Por lo tanto, una vez que yo llegue a la línea 58, mi método no va a terminar, sino que va a seguir yendo para abajo y para abajo. Y dice, ok, salgo del if y voy a hacer esto. Entonces, en los puntos ganados le voy a sumar otra vez la cantidad de calorías de la fruta. Y eso no está bien. Para esto, entonces, utilizamos el else. ¿Que van a haber ocasiones en las que se pueden omitir el else? Sí, en las que les acabo de explicar. Ya, entonces por eso hacemos esto. Ahora, si quieren ser más exquisitos, pudieron poner else if, personaje, punto, pero bueno, se sobreentiende que si el personaje no es principal, perdón, que si es principal es igual a falso, pues bueno, entraríamos acá. Listo. Entonces, ¿sí quedó clara esa parte? Déjame tomar un poquito de agua, perdón. Me imagino que todo claro, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, háganla. No tengan temor, no tengan miedo. Recuerden que estamos aquí para aprender. Oh, disculpe, una pregunta. Dígalo, dígalo. A ver, usted dijo que para hacer un elif, o sea, no era necesario poner un elif, sino que simplemente después de la llave se ponía la... ¿O cómo era? A ver, No había puesto el else todavía. No sé, creo que... O ya. a lo mejor todavía... ¿Esto de aquí qué dicen? Sí, 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 eso mismo, eso mismo. Ya. ¿Por qué hago esto? Cuando tú estás en un método que retorna algún tipo de dato en general, no necesariamente booleano, puede ser entero, string o un objeto, lo que sea. El momento en el que tú utilizas esta línea es cuando el método acaba. ¿Ya? Un método acaba cuando retorna algo, ¿sí o no? Eso lo sabemos nosotros desde Python. Una función acababa cuando yo retornaba algo. En el momento en el que retornaba una cosa, ya no se ejecutaba nada más. Esa era la última línea. Acá en Java es lo mismo. En el momento en el que yo retorno algo, se deja de ejecutar el resto de cosas en el método. Es como un punto final, como un final del método. Entonces, cuando yo tengo que retornar algo, tengo que utilizar la sentencia return. Y esto me indica que el método va a terminar. Por eso es que aquí yo pude hacer esto que tú ves aquí sin necesidad de colocar el else. ¿Por qué? Porque al yo colocar el else, ya es como que si dijera, oye, si no pasa esto, vamos a volverlo a poner aquí solo por, ya. Si no pasa esto que está dentro del if, de ley va a pasar lo que está acá en el else. ¿Sí o no? Así es la estructura condicional. Si es lo de arriba, si no es lo de arriba, entonces me voy a lo que está abajo en el else, ¿ya? Yo pude haber hecho esto, pero lo omití. ¿Por qué lo omití? Porque el return ya me garantiza que si entro aquí, mi método se va a acabar. ¿Ya? Porque está el return. Entonces, entro a esta estructura de control condicional, se ejecuta esta línea de código, retorno a la casa. Mi método se acabó. Nada más. No se va a ejecutar esto de acá abajo. ¿Por qué no se va a ejecutar esto de acá abajo? Tú mismo, Paul. Ya sería porque ya retornó el true. Correcto, porque ya estoy retornando. Y en ese punto mi método termina y nada de esto se va a ejecutar. ¿Ya? Ahora, si esta condición es falsa, obviamente jamás va a entrar aquí, ¿sí o no? Y se va a ir acá abajo. Entonces se va a cumplir esto que está acá y retorno. Y ahí termina mi método. Pero como nuestro método no retorna ningún tipo de dato, y el hecho de que no retorne ningún tipo de dato me indica que yo no necesito utilizar el statement return, no necesito colocar return, porque no hay retorno, es más, me da error, si te das cuenta cuando le pongo void, no necesito usar return. Es decir, ya no tengo como ese punto de quiebre de mi método, ya no tengo esa salida que tenía antes. Es decir, se va a ejecutar todo lo que tú ves aquí. Entonces, ¿es principal? Sí, no. Si lo es, entro aquí, se ejecuta esto. Termino esto, salgo y se vuelve a ejecutar esto que está acá abajo. Entonces, eso es un comportamiento inesperado y no adecuado.
Ahora, ¿qué pasa si es falso? Chévere, nunca entra aquí y se ejecuta esto. Ahí sí está bonito, ¿no? Pero si es verdadero, se va a ejecutar todo esto, termina de ejecutarse y me voy abajo. ¿Recuerden que va en orden? Pues no, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y se ejecuta todo. Y eso no es lo que yo quiero. Por eso es que entonces coloco el else. Porque si no se ejecuta lo uno, se ejecuta lo otro. Ya, déjenme ponerlo más por acá en un segundo. Ahí. Entonces eso básicamente, ¿ya? Porque si no entra aquí, si entra aquí, el método termina automáticamente. Porque acá abajo está un else y ya no puedo entrar a este else porque esta condición es verdadera. Entonces jamás entra aquí y ya, se acabó. Pero si la condición es falsa, entonces entro al else y se ejecuta esto y listo. Es como tener seccionado mi código, por así decirlo. Respondí tu pregunta, Paul. Murió. ¿Sí? ¿No? Tal vez. No, no, sí, Está... sí, que me salí. Sí, creo que me Ah, no, salí. tranqui, tranqui. Pero sí, ¿sí entendiste? Sí, sí. Dale, Ah, ok. otra pregunta más. Dígale, dígale. O sea, ya prácticamente es por el retorno, pero digamos que quiero ejecutar más código aparte. O sea, yo entiendo que si tengo el condicional, toda la estructura del condicional if y else tiene que ir al final de cualquier cosa de operación que vaya a hacer. Porque, como usted menciona, el hecho de que exista un return da por Ujú. terminado ese proceso, ¿verdad? Entonces, ese método. Correcto, correcto. Entonces, cualquier cosa que vaya, o sea, cualquier cosa que vaya a hacer aparte de la estructura tiene que ser antes, ¿verdad? Si fuera después, ya obviamente ya no me va a, ya no me va a ejecutar eso, ¿no? No necesariamente, puede ser después, ¿ya? Entonces, digamos que después de todo esto yo quiero mostrar la cantidad de puntos ganados. Entonces, sus puntos ganados son, porque va a influir. Acuérdate que esto es código, va de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, sus puntos ganados son más puntos ganados. Yo estoy mostrando esto al terminar la estructura de control. Y yo aquí abajo de esta estructura de control puedo seguir escribiendo más código. Incluso ni siquiera es necesario o obligatorio poner un return dentro de una estructura de control. Puedo ponerlo fuera, ¿ya? Y ahorrarme ponerlo acá dentro. Pero eso es un tema para otra clase. Entonces, como te decía, yo puedo seguir escribiendo más código aquí abajo. Puedo seguir haciendo más cosas, puedo poner más declaraciones, de hecho puedo poner más estructuras de control, puedo poner estructuras de control dentro de estructuras de control, anidarlas, puedo poner condicionales fuera, bucles, declaración de variables, objetos, etcétera, etcétera. Y puedo hacerlo también antes. No es obligación que las estructuras de control vayan al final para que el programa funcione. ¿Van a haber casos en los que tengas que hacer eso? Sí. Este caso es uno de esos, ¿ya? Porque no necesitamos mostrar la cantidad de puntos ganados. ¿Ok? Y bueno, este es un método sencillo, no es un método tan largo. Ya cuando avancemos y vayamos viendo más cosas, sí van a haber métodos más power, entonces en los que sea necesario eso. Las estructuras de control son solamente una manera de validar códigos y ejecutar un comportamiento en función del valor de verdad que les envíes. Por ejemplo, si yo me llamo Roberto, entonces quiero que me digan hola Roberto. Si yo me llamo, digamos que aquí no tengo un else, sino un else if, no es principal, por ejemplo, para que no nos dé error. Si yo me llamo Pepito, quiero que me digan hola Pepito. Else, quiero que me digan hola persona. El else se va a ejecutar una vez que se hayan validado todas las cosas. Fui por la primera, no es verdad, voy a la segunda. En la segunda, no es verdad, voy a la tercera. En la tercera, no es verdad, ok, me salto al else directo. Y se ejecuta todo lo que está aquí en el else. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Dale, dale, bacán. Entonces, déjenme quitar esto. Vamos a dejarlo ahí. Solo para que lo entiendan mejor, ¿ya? Ustedes pueden utilizar el else como pueden omitirlo. En este caso necesitamos utilizarlo, ¿ok? Vamos a ver. Me gusta siempre formatear mi código bonito. ¿Por dónde nos quedamos? El personaje principal gana 2 veces la cantidad de calorías. Ya está aquí. Si el personaje es principal, ganamos el doble. Si el personaje no lo es, solo gana el valor de calorías. Else, o sea, lo contrario, si si el personaje es principal, lo contrario es que no sea principal. Entonces directo me salto acá. Ya, ya está todo esto. Vamos a ver, implemente la clase principal para crear 2 personajes y las frutas. Ya estamos ahora sí en el main. Vamos a crear 2 personajes y frutas. Entonces, personaje, P1, new personaje.
Y vamos a ver qué constructor usamos, porque recuerden que en personaje teníamos dos constructores, ¿sí o no? Aquí, uno que solo recibe el nombre y otro que recibe el booleano si es principal. Entonces vamos a ver. Bueno, aquí nos da error porque no estamos creándolo. ¿Por qué nos está dando error aquí? ¿Alguien sabe? No voy a poner ni siquiera ahí el puntero. No es por el punto y coma. No, es porque... Ah, bueno, también. Pero Gracias. es porque tienen que importar el paquete y la clase. Ya. A ver, ahí está el import. Técnicamente si le doy ahí debería de arreglarse todo. Ah, no, no, no. O sea, me refiero al link. Ah, claro, ahí está. Ajá. Pero nada. ¿No será que está en privado? Ah, no, no sé. Voy a volver a la clase personaje y me gustaría que analicen lo que está ahí y traten de ver por qué me está dando error aquí. ¿Ya? Ahí les estoy dando la pista. Porque hay dos constructores. Ya. Eh, mm, Es porque no he designado parámetros dentro del main, pues. Es eso, bro. ya, sí. Sí, sí es eso, pero es una cosita un poco más, o sea, es por ahí, pero es una cosita un poco más específica. Quiero que me lo digan de una forma un Mm, poco más específica. ¿Cómo eso? No es- A ver, si ¿No? en ese caso es. ah, O tienen sea, que lo que yo ingresar. entiendo es porque no sabe a dónde dirigir, a qué constructor dirigirlo. Ya. Sí, sí. Está bien, es correcto, es aceptable. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nos rendimos? No, no, ¿Tres? no, es que prácticamente hay dos constructores. Entonces, Ajá. el uno constructor tiene como entrada dos parámetros, el otro constructor solo Ujú. tiene uno. El que Ya. está poniendo en main no tiene nada, por eso es Ya. prácticamente el que está dando error. Pero yo te pregunto, en el momento en el que yo creo una clase, automáticamente se crea un constructor vacío de esa clase, ¿sí o no? Eso lo sabemos por teoría. ¡Oh! Es Ya, verdad, un parámetro de la clase no está ahí. Ah, no, es verdad, no ya. está A ver, inicializado. escucha, escucha, escucha. En el momento en el que yo creo una nueva clase, digamos que en fruta voy a hacerlo. En el momento en el que yo creo una clase, olvídense que tengo todo esto, no tengo nada de esto. Automáticamente, cuando yo no lo vea, o aunque yo no lo vea, Java hace esto. Public fruta, tac, eso, nada más. Ese constructor se crea automáticamente cuando yo creo una nueva clase. Y lo que hace ese constructor es que a estos atributos les da sus valores por defecto. A string le da null, a entero le da cero. Ya, eso es lo que hace Java. Siempre, siempre que yo creo una nueva clase. Solo que no lo veo, es invisible. Pero ¿por qué acá me está dando error si técnicamente Java hace eso? ¿Alguien sabe? Porque al ya especificar constructores uno mismo ya no utiliza el por defecto, sino los que uno mismo hizo. Correcto, Miguel. Muchas gracias. Eso, muchachos. En el Miguel momento en el que siempre apareciendo ustedes para salvarnos. le- en el momento en el que ustedes le dicen a Java, oye, yo voy a crear un constructor de esta forma, esta forma, esta forma, Java dice, ok, entonces elimino el constructor por defecto. A no ser, una solución para corregir esto sería que yo mismo escriba el constructor vacío. Si yo hago esto, por eso no lo hice ahorita, porque ya les iba a dar la respuesta ahí. Si yo hago esto, se quita el error. Un personaje, perdón. Ya. ¿Si se dan cuenta? Es un constructor vacío, pero yo tengo que declararlo obligatoriamente porque tengo otros constructores. Y en el momento en el que yo declaro otro u otros constructores, Java elimina el constructor vacío. Y tú tienes que declararlo obligatoriamente. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros en esa parte? Simón, o sea, cada vez que vaya a haber sobrecarga de constructores, yo tengo que hacer mi constructor default, por así decirlo. No necesariamente, a no ser que te lo pida el problema. El problema puede que te diga, escriba un constructor vacío que inicialice todas las variables en cero, por ejemplo. ¿Ya? Si el problema te lo dice, hazlo. Si no te lo dicen, no lo hagas. En este caso, por ejemplo, no nos lo decía. Entonces, no hay necesidad de hacer esto. Solo quise hacerlo para mostrarles de una manera más didáctica, ¿ya? Entonces, eso. ¿Sí, sí, sí me hice entender? Sí, sí, sí. Estos Simón. son joyitas de la teoría, muchachos, que tienen que tener claras, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver.
Me piden crear un personaje. Me dice, solicite el nombre del personaje, implemente la clase principal para crear 2 personajes y la fruta. Ah, ya, miren esto. Solicite el nombre del personaje principal y crea un objeto personaje con esta información. Solicite. Esto es ingreso por pantalla, al ojo, ¿sí o no? Ya, Escáner. entonces, bien. Correcto, escáner, bien. Hay algunos que son un poco enemigos de escáner. Y les voy a dar aquí algo base. Esperen. Esto que ustedes ven aquí, bueno, aquí me da error porque no he importado escáner. Ya, esto que ustedes ven aquí tiene un trasfondo, ¿ya? Scanner es una clase, de hecho quiero ver si puedo acceder a la clase. Esta es la clase Scanner. Todavía no veamos esto porque bueno, es mucho texto, como verán. Pero la clase Scanner está llena de sus métodos. Es una clase en sí. Tiene sus atributos, bueno, no tiene atributos, pero bueno, esto es documentación en sí. Tiene lo que son sus métodos. Aquí está, ¿sí ven? No, mira, sí tiene atributos, ¿ve? Aquí están los atributos, aquí tiene sus métodos, aquí están. Todos estos son métodos. Y toda la cosa. Entonces, por eso es que yo lo estoy creando como un objeto. Y este de aquí yo puedo darle cualquier nombre. No se mecanicen con que solamente tiene que llamarse SC. SC se le pone porque es cortito y bonito. Entonces yo puedo llamarlo escáner, puedo llamarlo entrada, puedo llamarlo pedido o pedir, lo que sea, ¿ya? Bueno, entonces eso. Vamos a dejarlo en SC. New, porque bueno, es un objeto, yo lo estoy creando. Y el constructor recibe aquí un tipo de dato. ¿Pero qué es este tipo de dato? En esto no se concentren todavía porque esto lo vamos a ver en el segundo parcial. Esto en sí lo que dice es que voy a recibir una entrada, un input, por eso el in, del sistema. ¿Ok? Entonces voy a solicitar una entrada de datos al sistema y eso es lo que va a recibir mi objeto escáner como parámetro. ¿Ya? Entonces, siempre la primera línea, ya saben, crear el escáner. No se olviden de cerrarlo. Al final siempre hay que poner, una vez que ustedes lo terminen de usar, cuando se termine de usar el scanner, tengo que poner sc.close. ¿Por qué es importante cerrarlo? Porque el escáner trabaja con un flujo de datos, que es esto que está aquí. En el momento en el que nosotros dejamos abierto el escáner y no lo cerramos, Java nos está dando un warning aquí. Bueno, además de que no se la está usando, digamos que yo pido un sc.nextLine. ¿Ya? No me sale el warning aquí, pero debería salirme un warning que dice que no estoy cerrando los recursos. Siempre tienen ustedes que cerrar todos los recursos que utilicen, ¿ya? Entonces, el escáner es uno de esos. Ustedes necesitan cerrarlo. Es como una puerta. Ustedes abren, permiten el flujo de entrada de datos del usuario y una vez que se termine de ingresar datos, tienen que cerrarlo. Esto no va a ser tan necesario ahorita, pero más adelante, quizás cuando estén trabajando en su proyecto, sí es muy útil que lo tengan presente. Ok, bueno, vamos a ver, ya creamos el objeto de tipo scanner, ¿sí? Esto nos sale amarillito porque no estamos utilizando, miren, esto nos dice unused import, porque yo importé la clase personaje, pero no la estoy utilizando todavía, ya vamos a usarlo. Otra cosa que me di cuenta que hacían algunos en la tarea de estructuras de control por ahí de mi paralelo, es que hacían esto, digamos, for int i igual a 0, y menor a 5, y más. Ya. Y decían, yo voy a pedir input por teclado, entonces vengo y hago esto. Scanner sc igual a new scanner system.in. Ya. Y vengo y digo, int número igual a sc.nextInt. Ya. Esto no está mal, pero tampoco está bien. Porque yo estoy creando la instancia de scanner dentro de un lazo, dentro de un bucle, dentro de un for. Y esto en sí es consumir recursos porque quiere decir que cada vez que se repita este código, cada vez que se repita este bucle, se va a crear una nueva instancia de scanner, ¿sí? Y esto va a ocupar más memoria. Lo ideal a esto, lo correcto, es simplemente crearlo afuera. Y dentro del bucle, ahí hago recién la llamada para pedir la información. No es necesario crear un nuevo objeto ya dentro de un bucle, porque eso lo que está haciendo es crear varias veces. Ya sabemos cómo funciona en for, ¿sí o no? Entonces, for int i igual a 0, valida. ¿I es menor a 5? Sí, ok, vamos. Se ejecuta el bucle, se ejecuta todo lo que está aquí. Se crea una nueva instancia de scanner, se pide un número y la variable i se aumenta en un valor. Ahora i vale 2, perdón, i vale 1.
se vuelve a ejecutar. ¿Es menor a 5? Sí, se crea otra nueva instancia escáner y estoy consumiendo memoria de por gusto. Entonces, no hagan eso. ¿Ya? Más adelante quizás en algún programa complejo puede que sea necesario hacerlo, pero por ahora no lo hagan porque, o sea, malas prácticas. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa? Quiero enseñarles algo que estaba dentro de la documentación de la tarea 1. No sé cuántos la habrán hecho, espero que todos. Vamos a pedir los datos, ¿ya? Entonces me dice el problema. Solicita el nombre del personaje. Siempre hagan un print antes de pedir alguna información por escáner, chicos, ¿sí? Siempre indicar al usuario qué información se va a pedir por escáner, digamos, ¿ya? O por entrada. Entonces, porque si yo vengo y hago esto, ingréseme el nombre. Yo digo, chévere, el nombre del personaje principal es un string. Entonces, string, nombre, personaje 1 es igual a sc.nextLine. ¿Qué es lo que va a salir por teclado? Perdón, ¿qué es lo que va a salir por pantalla? Wow. Perdón, es que estoy ejecutando la nueva. Déjenme ver si puedo seleccionar una nueva clase. Un segundo. ¿Dónde era esto? Aquí está. No. ¿Dónde era esto? Vamos a dejarlo aquí nomás. En el momento en el que yo ejecuto mi programa, ¿qué es lo que me va a salir? Wow, ¿qué pasó? No me permite. Sí, ahí está. Sí, venga, hasta no me di cuenta. Ya me está pidiendo la entrada por teclado. Pero, o sea, yo no me di cuenta. Sí lo notaron, porque no estoy indicándole al usuario, oye, indica un nombre o coloca un nombre para la persona. Entonces yo tengo que poner Pepito. Y ya. Pero y ahí termina mi programa. Pero en ningún momento me avisaron que tenía que hacer un input. Ya, entonces, esto no es Python. Ustedes sí se acuerdan que en Python decían, X es igual a int, input, ingresa, input, ingresa un número, ya. No, acá no hay eso, no hay eso. Entonces, tienen que acostumbrarse a hacer siempre un print antes de pedir cualquier información. Porque si no va a pasar lo que nos acaba de pasar a nosotros, que es exactamente esto. Y el usuario dice, oye, ¿y qué hago? ¿Qué hago aquí? Pues, me quedo viendo la pantalla. No. Entonces necesito mostrar. ¿Ya? So, por favor, ingrese el nombre del, ¿cómo era que me decía? Del personaje principal. Ya. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Ya, ahora sí. Por favor, ingrese el nombre del personaje principal. Pepe. Ya está. Listo. Ahora sí sé que tengo que ingresar. ¿Ya? Entonces, eso, ténganlo presente, caballeros. ¿Qué más? Ya pedimos esto. Crea un objeto del personaje con esta información. Me están diciendo que creo un objeto del personaje solamente con el nombre. Entonces, ¿cómo hago esto? Al ojo, yo sé que en mi clase personaje tengo un constructor que solo recibe el nombre. ¿Ya? Ahora, como yo sé que el personaje es principal, también puedo usar esto. Y de hecho aquí no utilizamos los setters. No, si nos queda tiempo al final los implementamos. Pero yo voy a utilizar este constructor. ¿Por qué? Porque yo sé que mi personaje es principal. Déjenme borrar esto. Yo sé que mi personaje es principal. Entonces la variable es principal sería true. Entonces vamos a crear ese objeto. ¿Ya? Creando el personaje principal. Saben que cambiamos esta variable de aquí. Nombre, personaje. Oh, no, personaje no, dejémoslo más. Ya, entonces creemos al objeto de tipo personaje. Personaje. Pongámosle principal. Quiero que sea igual a new personaje. Y le vamos a pasar el nombre del personaje 1. Y si ven, si yo hago esto, no me da error, porque yo tengo un constructor definido que solamente recibe el nombre del personaje. Pero nosotros somos exquisitos y queremos de una decir que nuestro personaje es principal. Lo asignamos con true. Listo. Ya está. Victoria. ¿Cuál es lo siguiente? Entonces, ya está esto de aquí. Segundo paso, solicita el nombre del zorro y crea un objeto personaje con esta información. Tengo que crear otro objeto personaje. Entonces, creando o solicitando
pongámosle el antagonista. Ya, somos refinados aquí. Aquí es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Por favor, ingrese el nombre del malo, digámosle, ya. El malo. Nombre personaje 2, llamémosle. Y el usuario me va a ingresar por consola todo esto. Entonces, y cree un objeto personaje con esta información. Entonces, creamos el nuevo personaje. Entonces, digo que personaje, perdón, mi computadora está un poco P2, o pongámosle antagonista. Es igual a new personaje. Y vamos a darle solamente el nombre. Ahora, yo tengo sobrecarga de constructores. Tengo un constructor en la clase personaje que me recibe tanto el nombre del personaje como el booleano que me indica si el personaje es principal o no. ¿Ya? Y a su vez tengo otro constructor que solamente me recibe el nombre. Este constructor, si yo lo uso, no va a cambiar el valor del booleano es principal. Es decir, el personaje va a tener en su atributo es principal, false. ¿Ya? Porque no va a ser principal. Entonces, como en este caso, nosotros somos chéveres y queremos ahorrarnos tiempo y código, así sean milisegundos, no voy a utilizar este constructor. Porque yo pude haber hecho esto también. Estaba bien, ¿ya? Porque estoy diciendo que mi otro personaje no es principal, por lo tanto es falso. Pero como nosotros designamos un constructor para eso, no lo colocamos. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Ya es como decisión de cada quien. Entonces, nosotros lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque el problema mismo nos pidió que creemos un constructor que solamente reciba el nombre. Por algo debió haber sido. Este es el porqué. ¿Qué más? A ver, solicita el nombre del zorro y crea un objeto de personaje con esta información. Ya está esto. Cree dos objetos frutas solicitando el nombre y calorías por teclado. Nuevamente, pedimos el nombre de la fruta 1. Entonces hago un SOUT. Este es un shortcut de NetBeans, no sé si algunos lo conocían. Solo colocas la palabra SOUT y aplastan la tecla Tab. Y automáticamente se les coloca el print en vez de estar escribiendo SOUT system.out.println. ¿Ya? Entonces, me dice nombre de la fruta. Ingrese el nombre de la fruta 1. Y yo digo, entonces, string nombre fruta 1 es igual a, casi le pongo new string, sc.nextLine. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y aquí vamos a ver si algunos de ustedes leyeron sus tareas o las lecturas que les mandaron sus profes. ¿Qué más? Entonces, nos pide ingresar el nombre de la fruta 1. Calorías. Entonces, SOUT ingrese la cantidad de calorías para la fruta 1. Esto es un entero. Y calorías, quiero que sea igual, calorías, fruta 1, pongámosle. sc.nextInt. Ya no utilizo nextLine. Alguien que me diga por qué no utilizo nextLine. Bueno, obviamente porque me da error, pero ¿por qué me da ese error? Alguien que me diga, porfa. Vamos a ver si están atentos. Se supone que no es calorías, no es una variable de int, no sería nextInt. Ya, pero O es. sí, o sea, debería ser nextInt, pero quiero que me digas por qué no puedo hacer esto. ¿No? Bueno, no sé si está relacionado, pero una vez tuve un así más o menos inconveniente. Yo había obviamente pedido datos para dos tipos o sea, creé un cliente 1 y un cliente 2. Entonces, justamente cuando ya terminé los datos del cliente 1, quería saltar a los datos del cliente 2, que me pida, obviamente. Y en este caso yo al final le había puesto next line. Y después de ese next line, en vez de empezar por el nombre, después por el apellido, me empezó por el apellido. No sé si Ya, eso se deja. eso, ya, ya, mira, justo eso es lo que les quería enseñar. Sí, pero ese no es el motivo. El motivo por el cual esto me está dando error es porque el método nextLine de la clase scanner siempre me va a retornar un string. Entonces, déjenme poner aquí, prohibido olvidar, que al colocar o que al usar
el método sc.next, o el método nextLine, pongámosle, de la clase scanner, este retorna un string. Claro, y lo que me está diciendo ya vas aquí, me dice, oye, tú me acabas de declarar una variable de tipo entera, pero me estás tratando de asignar un string. Eso no es correcto. ¿Que hay maneras de solucionarlo? Sí, hay maneras de solucionarlo. Y de hecho, ahí viene lo que me estabas diciendo tú, Paul, creo que es, ¿no? Sí, Paul. Ahí viene lo que me estabas diciendo tú, Paul. Vamos a comprobarlo ahorita. Y me gustaría que lo vean. Bueno, esto no le paren bola, era un pequeño experimentito que quería hacer. Entonces, lo correcto sería poner sc.nextInt. Entonces, recuerden que la clase scanner tiene varios métodos. NextByte, esto es para numérico. NextByte, NextInt, NextShort, Next. Acá tenemos NextFloat, NextDouble, NextBoolean. Todos estos son para pedir un tipo de dato. ¿Ya? Entonces, NextBoolean lo que hace es lo que el usuario le ingresa, espera que sea un booleano, tipo true o false. NextLine recibe un string. Y ese string puede ser lo que sea. Puedo poner mi nombre es Roberto. Tengo 14 años, bla, 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 lo que sea. O incluso solo un número, o puedo ponerle true, false, pero todo eso lo va a retornar como un string. ¿Ya? NextInt solamente recibe números. Entonces, si ustedes le hacen una solicitud al usuario por entrada de teclado con un NextInt y el usuario escribe hola, el programa se va a caer, ¿ya? Porque ese método solamente espera recibir, espera retornar un entero. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, lo ideal es sc.nextInt, ya lo sabemos, somos chéveres. Bacán. Entonces, ingrese la cantidad de calorías para la fruta 1. 2 frutas, ya. Vamos a hacer lo mismo porque estamos un poco contra el tiempo. Copiar, pegar. Ya. Para la fruta 2. Entonces ingrese el nombre de la fruta 2 y nombre de fruta 2 es igual a sc.nextLine, calorías fruta 2 ya es igual a nextLine. Entonces, ahora sí, ya vamos a crear nuestros objetos. Objetos fruta. Entonces decimos, o sea, crean las frutas, mejor pongámosle. Las frutas. Fruta 1 va a ser igual a new fruta, ¿ya? Y le vamos a dar como nombre, el nombre de la primera fruta es el nombre que le mandamos aquí, ¿ya? Está recibiendo que el usuario es el que va a ingresar. Y en calorías, pues las calorías que el usuario va a ingresar. Y al final no nos olvidemos del poderosísimo punto y coma. Sigamos. Fruta 2 va a ser igual a new fruta. Y le vamos a dar nombre fruta 2 como nombre y calorías, caloría fruta 2. Directito nos lo puso. Chévere. Entonces ya hemos creado las frutas. Ya hemos creado nuestros personajes. ¿Ya? Saben que de hecho déjenme hacer esto más abajo para estar bien organizaditos. Tener bien bacán. Siempre es bueno tener el código limpio. Creamos los personajes. Ahí. Listo, ahora sí. Está más bonito el código. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es pedir los datos para los personajes. Esto le pedimos el nombre, acá le pedimos el del protagonista, este es el del antagonista o el malo, ¿ya? Luego creamos los objetos de tipo personaje, luego nos vamos con la fruta, pedimos los datos para la fruta 1 y los datos para la fruta 2 y creamos los objetos de tipo fruta, ¿ya? Hasta ahí no hemos hecho nada nuevo. Vamos a ver a la prueba. Ya está esto. Llame al método recolectar del personaje principal con una de las frutas. Entonces vamos a ver, vámonos con el personaje principal, que sería principal.recolectar. Y vamos a darle la fruta 1, ¿ya? Este es un objeto que yo he creado aquí, ¿ya? Que se va a crear a partir de lo que yo le pase por parámetros o por pantalla. No se me pierdan, porque recuerden que este código, como estamos en el main, va de arriba hacia abajo, va en orden. Entonces, primero voy a pedir los datos, luego voy a crear el objeto. Ya, digamos que luego nuevamente pido más datos y creamos otro objeto. En este punto se intuye que ya los objetos están creados. Aquí los estamos creando. Aquí se intuye que ya los objetos están creados. Por eso yo puedo mandarlo aquí. Ya. Si yo no hubiera hecho esto, obvio, esto me va a dar error porque no he creado el objeto. Entonces tengo que crearlo. Eso es básico, ¿no? Entonces me dice, llama el método recolectar el personaje principal como una de las frutas. Ya.
llama al método recolectar del zorro con la otra fruta, me dice. Entonces, esto sería antagonista, recolectar con fruta 2. Me dice que tiene que hacer con otra fruta, vamos a hacerle caso. ¿Ya? Muestra la información del personaje usando el método mostrar información. Entonces vamos a mostrar información. Voy a ponerle aquí. Se muestra información de los personajes. Y el método solamente es personaje principal, punto, mostrar información. No tengo que encerrarlo en un print porque esto no me retorna ningún string. Directamente yo hago hago el print aquí dentro del método. No se olviden de eso. Ya. Entonces eso. Luego, antagonista, mostrar información. Listo, vamos a ver qué resulta de toda esta locura. Veamos. Ah, error porque es cierto, no he seteado el nuevo main, perdón. Front file. Ya, a esto no le ponen mucha bola. Por favor, ingresa el nombre del personaje principal. Digamos que se va a llamar Pepe. Por favor, ingresa el nombre del malo. Llamémosle, no sé, Jorge. Perdón si hay algún Jorge aquí. Ingresa el nombre de la fruta 1. Digamos una manzana. Ingresa la cantidad de calorías. No sé cuántas calorías tiene una manzana. Digamos 23. Se me ocurre. Ya. Ingresa el nombre de la fruta 2. Ya, aquí pasó lo que tú me estabas diciendo, Paul. Dense cuenta. Se supone que aquí yo debería pedir el nombre de la fruta 2 y luego pedir la cantidad de calorías, pero se saltó directo a la cantidad de calorías. ¿Por qué sucede esto? Rapidito les explico porque ya estamos contra el tiempo. Esto sucede por esta línea en específico, aquí. Al ingresar la cantidad de calorías para la fruta número 1, yo no estoy utilizando, no estoy refrescando el buffer. Eso estaba en su lectura de la tarea 1, para los que tuvieron tarea 1 de estructuras de control. Entonces, lo correcto para solucionar eso es tan simple como que yo haga eso. Esto que está aquí. Listo. Todos mis problemas desaparecerán. En el momento de yo hacer esto, lo que estoy haciendo es como refrescando el buffer y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Aguántate, no te saltes de líneas. Ya, espérate. Entonces vamos a cerrar todo esto. Y vamos a volverlo a ejecutar a ver si ahora no funciona, que en teoría debería funcionarnos. Entonces, mi consejo, siempre que ustedes vayan a pedir algún tipo de dato, numérico, booleano, lo que sea, después de pedirlo, siempre utilicen el método nextLine de la clase scanner, ¿ya? Para que no hayan este tipo de problemas. Entonces, ya saben, no se olviden. El nombre del personaje principal, Pepe, Jorge, manzana, la cantidad de calorías, 23. Ahí sí se dan cuenta, ahora sí va todo bien bonito. Nombre de la fruta 2. Pera. La cantidad de calorías, digamos que la pera tiene ¿qué? 15 calorías. Ya está. Se muestra información de los personajes. Entonces, el primer personaje, el nombre, Pepe. ¿Cuántos puntos acumuló? 46. ¿Por qué el man acumula 46 puntos? Porque recolectó la fruta manzana, pero como es principal, es el doble. 2 por 23, 46. ¿Ya? ¿Y es personaje principal? Sí. ¿Por qué? Bueno, esto fue lo que validamos en las estructuras de control. Y abajo se muestran los del malo. Entonces, nombre Jorge, puntos 15, porque solo recolectó 15 puntos. No es un personaje principal. Y eso es todo. Yo tengo aquí unos ejercicios teóricos. Son simples. Voy a subírselos a las partes de archivos si desean para practicar, para que estén, para refrescar, ¿no? Más o menos. Esto ya se los pasé por el grupo. Déjenme dejar de compartir Ah, sí, rapidito. profesor, una cosa es que yo el martes es que tengo un taller, así que no sé si también podrá subir así ejercicios para practicar. Dame un segundo, déjame detener la grabación